Los mitos no son meras fábulas culturales, sino reflejos de una tradición primordial que articula principios metafísicos eternos y sucesos ocurridos hace multitud de siglos. Los mitos diluvianos encarnan un drama cósmico de disolución y regeneración, donde el caos purificador elimina la decadencia humana para preservar una élite espiritual capaz de restaurar el orden sagrado. El diluvio, como arquetipo, no es un accidente histórico, sino un símbolo de la lucha entre lo eterno y lo contingente, entre dharma y entropía. En esta disertación analizaremos profundamente varios diluvios, evaluando su estructura narrativa, simbolismo teológico y fidelidad al ideal de trascendencia jerárquica. Con un enfoque crítico que exalta lo sagrado sobre lo profano, exploraremos cómo estos relatos reflejan nuestra visión de una humanidad alineada con lo absoluto, destacando textos específicos, paralelismos indoeuropeos y el papel de cada mito en su contexto cultural. Yo soy Alejandro. Y yo, Heriberto. Dentro vídeo. Júpiter desde su trono en el Olimpo contempló la tierra con desprecio, contempló al hombre que lleno de arrogancia había olvidado la costumbre de honrar a los dioses para entregarse al crimen. Según nos dice Ovidio, se fueron el pudor, la verdad y la fe, entraron la mentira, la ambición y la violencia. Entregados a la ambición de riquezas como el oro y el hierro, trajeron guerras, robos y catástrofes. Furioso Júpiter de todas estas cosas, se decidió a exterminar al hombre sobre la faz de la tierra. Decidió no quemar el mundo con rayos ni desgarrarlo con vientos, sino ahogarlo en el agua. Por tanto, guardó sus relámpagos, temiendo que el cielo mismo ardiera, y llamó al viento Noto, el portador de tormentas. Nubes negras como carbón cubrieron el sol, y una lluvia fría y sin fin comenzó a caer, golpeando la tierra con furia. Neptuno, señor de los mares, alzó su tridente, y los ríos rompieron sus cauces. El Tíber, el Eurotas y el Peneo se desbordaron, arrastrando aldeas, templos y todo lo que encontrara a su paso. Las olas lamían las colinas y el mar se mezcló con la tierra. Peces plateados nadaban entre ramas rotas, delfines chocaban contra robles centenarios y focas flotaban sobre campos de trigo hundidos. Las aves con las alas pesadas buscaban en vano un lugar donde posarse y caían exhaustas al agua turbia. Hombres y mujeres corrían, algunos trepando las cumbres, otros aferrándose a barcas improvisadas, pero el agua los alcanzaba. Familias enteras se hundían, gritando, mientras el hambre mataba a los que lograban flotar. En medio del caos solo Decaulión y Pirra, una pareja justa, permanecía a salvo. Prometeo, padre de Decaulión, les había advertido de lo que acontecería, por lo que construyeron un arca de madera robusta, con el que salvaguardarse del agua. Durante días las olas golpearon su refugio, pero este resistió a las duras embestidas. Cuando las aguas alcanzaron su cima, el monte Parnaso emergió como una isla solitaria, y allí, agotados, tocaron tierra. Júpiter, al mirar desde el cielo, vio que solo ellos dos vivían, rodeados de un océano de lodo. Compadecido, ordenó a Tritón soplar su caracola retorcida. El sonido grave resonó, y las nubes se partieron. Los ríos volvieron a sus lechos, el mar retrocedió y la tierra empapada brilló bajo un sol pálido. Decaulión, con el rostro surcado de lágrimas, tomó la mano de Pirra, su esposa y prima. «Somos los últimos», dijo, mirando el silencio del mundo. «De toda la humanidad, solo nosotros respiramos, y aún así la muerte parece acecharnos». La soledad los aplastaba, no había risas de niños, ni cantos de los valles, ni humo de ofrendas. Anhelaban las artes de Prometeo su padre para reconstituir a los pueblos moldeados con barro y vuelven a reconocer que nadie más que ellos dos, por voluntad de los dioses, permanecen con vida, pero sabían que los dioses los habían elegido y en su voluntad debían confiar. Pasos lentos bajaron al río Cefiso, cuyas aguas aún corrían turbias, arrastrando ramas y piedras. Se lavaron las manos y los rostros, purificándose, y caminaron al templo de Temis, cubierto de musgo y silencio. Allí, con las rodillas en la piedra fría, suplicaron: «Diosa, dinos cómo devolver la vida a la tierra vacía». Temis, conmovida por su humildad, habló desde las sombras: «Salid de mi templo, velad vuestras cabezas, soltad vuestras túnicas y arrojad a vuestras espaldas los huesos de la gran madre». Decaulión y Pirra, confusos, meditaron sus palabras. Los huesos no podían ser de su madre mortal, pues ofendería a los dioses. Entonces Decaulión, tocando el suelo, entendió: la gran madre la tierra, y sus huesos las piedras esparcidas por el lodo. Cubrieron sus cabezas con paños, desataron sus ropas y comenzaron a lanzar rocas tras de sí. Cada piedra caía con un golpe sordo, y al tocar la tierra se la andaba como cera. Las rocas de Decaulión crecían, tomando forma de hombres, hombros anchos, brazos fuertes, rostros curtidos. Las de Pirra se moldeaban en mujeres, cuerpos gráciles, ojos vivos, cabellos que parecían fluir como ríos. Paso a paso, un pueblo nuevo llenó el valle, duro resistente como la piedra de la que nació, mientras la tierra, calentada por el sol,
hervía de vida. El lodo, mezclado con humedad y calor, engendró ranas, serpientes, cielos y lobos. El mundo, antes mudo, latió otra vez, y Caulén y Pirra, aún temblando, lo contemplaron en silencio. El mito diluviano hindú prepuránico, cristalizado en el Sahasrara Brahmana circa 900 antes de la era común, es una de las expresiones más puras de la tradición védica, anterior a las elaboraciones devocionales de los Puranas, como el Matsya Purana del siglo III de la era común. En este Brahmana se narra cómo Manu, el progenitor mítico de la humanidad, encuentra un pez pequeño mientras realiza abluciones rituales. El pez le suplica protección, prometiendo salvarlo de un diluvio venidero. Manu lo cuida en recipientes cada vez más grandes hasta que el pez, ahora gigantesco, es liberado al océano. Cuando el diluvio llega, un cataclismo que arrasa con toda la creación, Manu construye un barco, se ata al cuerno del pez y es guiado a través de las aguas hasta posarse en el Himalaya. Tras la retirada de las aguas, Manu realiza un yajna, vertiendo manteca y leche en el fuego, de lo cual surge Ida, su hija, que engendra una nueva humanidad. El texto es preciso. Un pez le dijo a Manu: un diluvio arrasará con todas las criaturas, yo te salvaré. Cuando las aguas subieron, Manu embarcó y el pez lo llevó al monte del norte. Shasapasa Brahmana 1.8.1.4-6. Este relato, aunque narrativo, está integrado en un marco ritualista típico de los brahmanas, que vincula el mito al acto sacrificial como eje cósmico. El diluvio prepuránico es una joya metafísica, un reflejo casi perfecto de la tradición primordial. Manu no es un mero sobreviviente, sino un Virya, un hombre heroico y diferenciado que encarna la unión de las funciones regia y sacerdotal, un ideal central en la cosmovisión eboliana. Su obediencia al pez, un símbolo de lo trascendente que emergen del caos acuoso, no es sumisión servil, sino alineación con un principio superior. El pez, aun sin la identificación posterior con Vishnu, representa la guía divina que preserva las chispas sagradas frente a la disolución, un motivo que el mismísimo Julius Evola asociaría con la intervención de lo eterno en el tiempo. El núcleo del mito es el sacrificio postdiluviano, que eleva el relato al plano de lo absoluto. En el Shasapasa Brahmana, el yajna de Manu no es un gesto piadoso, sino un acto cosmogónico. Manu ofreció manteca y leche, y de allí nació Ida, y con ella la humanidad. 1.8.1.10. Para Ébola, el sacrificio es, como dice la metafísica del sexo, el medio por el cual el hombre se reintegra en el principio supremo. Y aquí Manu actúa como un eje que restaura el Rita, el orden cósmico védico. Este acto no solo regenera la humanidad, sino que reafirma la jerarquía entre lo divino, lo humano y lo natural, un principio que Ébola considera esencial para la tradición. El carácter prepuránico del mito refuerza su pureza. En el Rig Veda, circa 1500 antes de la era común, las aguas primordiales, Rig Veda 10.121.7, en el principio las aguas estaban en todas partes. Son un caos creador, no un castigo moralista, lo que lo distingue de los diluvios abrahámicos. Esta ausencia de antropocentrismo moral resuena con nuestra exigencia tradicionalista de una espiritualidad esotérica, reservada a una élite capaz de comprender los ciclos pralaya. El monte Himalaya, como destino del barco, simboliza un axis mundi, un punto de contacto con lo eterno, reforzando la idea de que la salvación de Manu no es física, sino metafísica.
El Señor miró la tierra y vio un mundo podrido. Los hombres vivían en violencia, robando, matando, adorando ídolos de madera y piedra. Su corazón, lleno de ira, decidió no tolerarlo más. Borraré a la humanidad, dijo, y con ella las bestias, las aves y todo lo que se arrastra. Pero entre tanta maldad halló a Noé, un hombre recto, que caminaba con humildad y ofrecía sacrificios puros. A él habló: construyó un arca de madera de ciprés, larga como 3 campos, alta como un torreón, cubre sus tablas con brea, dentro y fuera, y hazle ventanas y puertas. Lleva a tu esposa, tus hijos, tus nueras, y de cada animal, macho y hembra, los que vuelan, los que corren, los que se arrastran. Noé, con manos callosas, obedeció. Día tras día, bajo el sol y las estrellas, cortó troncos, clavó tablas y selló grietas, mientras a sus vecinos se burlaban, sin ver las nubes que crecían en el horizonte. Cuando el arca estuvo lista, Noé entró con los suyos. Los animales llegaron, guiados por una fuerza invisible: leones rugiendo, gacelas saltando, águilas planeando, serpientes deslizándose sobre el polvo. Cada pareja halló su lugar y la puerta se cerró. Entonces los cielos se rompieron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó como un río desde las nubes, golpeando la tierra con un rugido ensordecedor. Fuentes subterráneas estallaron y los mares se alzaron, cubriendo colinas y picos. Casas de adobe se deshacían, templos se hundían y los hombres, desesperados, trepaban a los tejados y se aferraban a troncos flotantes. Pero el agua no perdonaba. Niños, ancianos, reyes y pastores se hundían en la oscuridad, y sus gritos se apagaban bajo las olas. Solo el arca resistía, flotando como una hoja en un océano sin fin, mientras las bestias gruñían y Noé oraba en la penumbra. Pasaron semanas y la lluvia cesó, pero la tierra seguía oculta. Noé, con el rostro surcado por el tiempo, abrió una ventana. El viento traía olor a lodo y a sal. Soltó un cuervo, que voló en círculos y no volvió, perdido a la nada. 7 días después envió una paloma. El pájaro regresó con las alas mojadas sin encontrar dónde posarse. Noé esperó y la envió de nuevo. Esta vez la paloma volvió al atardecer con una hoja verde de olivo en el pico. Noé sonrió, sabiendo que la vida regresaba. Una tercera vez la soltó y no volvió, pues había hallado tierra. Las aguas bajaban y el arca, tras meses de vaivén, tocó suelo en el monte Arat. Entre rocas y niebla, Noé abrió la puerta y el sol iluminó un nuevo mundo. Colinas desnudas, ríos jóvenes, lodo brillante. Con sus manos, Noé construyó un altar de piedras, tomó animales puros, los sacrificó y los quemó, y el humo subió, dulce y espeso, hasta el cielo. El Señor olió la ofrenda y habló al corazón de Noé: no volverá a maldecir la tierra por los hombres, ni destruiré todo con agua. Como señal de su promesa, pintó un arco de 7 colores en las nubes, brillante contra el gris del cielo. Mandó a Noé, a su esposa, a sus hijos y nueras salir y multiplicarse, para que la humanidad llenara la tierra otra vez. Los animales salieron, los lobos aullaron, los ciervos corrieron y las aves alzaron el vuelo, mientras Noé, de pie junto al altar, miraba el arco iris, sabiendo que el mundo había renacido. En la mitología irlandesa precristiana, transmitida oralmente por druidas y bardos hasta su registro en textos medievales como el Lebor Gabalaeren del siglo XI, fue profundamente alterada por la cristianización del siglo V. El Lebor Gabala introduce el diluvio de Kesair, nieta de Noé, una narrativa bíblica que eclipsa sus mitos paganos. Sin embargo, al despojar estas fuentes de su capa cristiana y reconstruir a partir de fragmentos poéticos de los Diseshanjas, tradiciones orales y paralelos indoeuropeos, emerge un diluvio más simbólico que universal. En esta reconstrucción, el diluvio es una inundación sagrada vinculada al otro mundo, al Side, el reino espiritual celta. Imaginemos un mito donde un héroe druídico o ancestro tribal, tal vez un vidente como Fitan Mahboscara, despojado de su contexto cristiano, es advertido por un espíritu acuático, un salmón, símbolo de sabiduría en la mitología irlandesa, de una gran ola enviada por los dioses para purificar una tierra profanada por la discordia tribal o la violación de Geasa, de los tabúes sagrados. El héroe construye una barca de madera de roble, un árbol sagrado, y se refugia en un tumulto, en un Sid, un montículo que conecta con el Side. Las aguas, desatadas por Manan Maclir, dios del mar, o Danu, la madre acuosa de los Zuaza de Nanan, arrasan el mundo visible, dejando solo al héroe y unos pocos seguidores. Tras el retroceso de las aguas, el héroe realiza un ritual, quizá un fuego o un canto druídico,
para restaurar el equilibrio, transmitiendo el conocimiento sagrado a las generaciones futuras. Un eco textual podría hallarse en el Dissensions del siglo XI, pero basado en tradiciones orales, que describe la formación del lago Neag así: un pozo sagrado, guardado por una mujer, se desbordó cuando ella rompió su geis, y las aguas cubrieron la tierra, formando el lago. Métricas Dissensions, volumen 3. Aunque no es un diluvio universal, esta narrativa sugiere un cataclismo acuoso ligado a la transgresión y la purificación, con el pozo como portal al Side. Otra pista está en las historias de Tuan Maccaril, del libro de la vaca parda, del siglo XI también. Un vidente que sobrevive siglos transformándose en animales, un motivo que podría haber estado ligado a un diluvio precristiano antes de ser cristianizado. En la tierra de los ríos los dioses se reunieron en consejo. Los hombres con sus gritos y fiestas perturbaban el sueño de Nil, el señor del cielo, que no quedó uno vivo, rugió, y ordenó un diluvio para ahogarlos. Los otros dioses, temerosos, asintieron, pero Ea, el sabio de las aguas, sintió piedad. En la noche habló Aut-Napistim, un hombre de Shurupak, susurrando a través de las cañas de su casa: derriba tu hogar, construye un barco, ancho como largo, alto como un figurat, cubre su madera con bría, hazle techos y puertas, y mete en él a tu esposa, tus hijos, tus siervos y bestias de toda clase, las que rugen, las que pastan, las que vuelan. Napistim con el corazón acelerado obedeció. Convocó a carpinteros, cortó cedros, moldeó tablas y untó brea negra, mientras el cielo se oscurecía con nubes pesadas. Sus vecinos reían, pero él trabajaba día tras día hasta que el barco se alzó, cuadrado y firme como una fortaleza flotante. Cuando el sol se escondió, Napistim entró con los suyos. Las bestias llegaron, toros bufando, ovejas balando, halcones chillando, serpientes siseando. La puerta se selló y los dioses desataron su furia. Adad, dios de la tormenta, rugió y el viento arrancó tejados. La lluvia cayó como lanzas y los ríos Éufrates y Tigris rugieron, rompiendo diques. Las aguas subieron, tragando aldeas, templos y mercados. Hombres corrían con sus hijos en brazos, pero las olas los atrapaban, hundiendo sus gritos en el lodo. Barcas se volcaban y los que trepaban en las colinas veían el agua alcanzarlos. Durante 7 días la tormenta no cedió, relámpagos partían el cielo y el mundo se volvió un mar oscuro, donde flotaban cuerpos y escombros. Hasta los dioses desde sus tronos miraban con miedo, llorando por el caos que habían creado. El barco de Napistim resistía, bamboleándose entre las olas altas como murallas. Cuando el 7º día amaneció, el cielo se aclaró y el silencio cayó. Las aguas quietas cubrían todo y el barco encalló en el monte Nimush, entre picos afilados. Napistim, con el rostro curtido, abrió una escotilla y miró el horizonte vacío. Soltó una paloma que volvió con las alas pesadas, luego una golondrina que regresó sin hallar tierra. Al fin soltó un cuervo que graznó y no volvió, volando hacia un mundo nuevo. Napistim con su familia salió al lodo, amontonó piedras, alzó un altar y quemó cañas, mirra y madera de cedro. El humo subió espeso y fragante y los dioses hambrientos de ofrendas se acercaron. Enlil, al ver a Napistim vivo, montó en cólera, pero Ea lo calmó. No castigues al justo. Los dioses, tocados por el sacrificio, tomaron a Napistim y su esposa y los llevaron a tierra lejana, donde les dieron vida eterna. La tierra bajo el sol secó su lodo y de él brotaron pastos, bestias y ríos, mientras el mundo despertaba de su sueño acuoso. En la mitología germánica, preservada en la Edda poética de entre los siglos X y XIII, y la Edda prosaica compilada por Snorri Sturluson, circa 1220, no contiene un diluvio acuático universal como el hindú, pero ofrece un equivalente cataclísmico en la muerte del gigante Ymir, cuya sangre inunda el mundo primigenio. En la Gylfaginning, entre el capítulo 7 al 8, los dioses Wotan, Vili y Ve matan a Ymir, el primer ser, para crear el cosmos. Su sangre derramada ahoga a casi todos los gigantes de escarcha, formando los mares, ríos y lagos. Y se dice así: de la sangre de Ymir surgieron los mares,
y tan grande fue el flujo que los gigantes perecieron, salvo Belheimir, que escapó con su familia. Este diluvio de sangre es un acto cosmogónico, no un castigo humano, que establece el orden a partir del caos primordial. Un segundo evento relacionado es el Ragnarok, el fin escatológico descrito en la Voluspa de la Edda poética. Aunque dominado por el fuego y la guerra, incluye imágenes acuáticas, como la serpiente Jormungandr que emerge del vasto océano, desatando tormentas y aguas que cubren toda la tierra antes de que un nuevo mundo surja. Explicado entre el capítulo 48 y el 50. Los humanos Liv y Livrasil sobreviven escondidos en el árbol Yggdrasil, repoblando la tierra verde que renacerá. De Odimir surgirán Livrasil, y la humanidad vivirá de nuevo. Capítulo 45. Aunque no es un diluvio en sentido clásico, el Ragnarok comparte el mismo motivo de destrucción y renovación mediante el agua. El diluvio indio, el irlandés y el germánico son expresiones del arquetipo de purificación, pero con distinta profundidad metafísica. El mito de Manu en el Shasapatha Brahmana es una apoteosis de la tradición. El sacrificio de Manu restaura el Rita, el pez guía hacia lo eterno, y el monte Himalaya ancla el drama en un axis mundi. Es el ideal perennialista, donde el caos es un vehículo para el orden sagrado. En el diluvio irlandés, reconstruido como un cataclismo del Side, se ofrece un destello de lo luminoso en su héroe druídico. El germánico, con la sangre de Ymir, y el Ragnarok es un drama cósmico de violencia sagrada. Juntos, estos mitos ilustran la lucha universal por reconectar con lo divino, por un orden nuevo, forjado por una élite que trasciende el caos mediante la acción sagrada. En los bosques antiguos, Perún, dios del trueno, observaba a los hombres desde las nubes. Sus altares estaban vacíos, sus nombres olvidados, y la tierra resonaba con peleas y mentiras. Alzó su martillo, y el cielo tembló. Nubes negras, pesadas como hierro, se amontonaron y relámpagos blancos cruzaron la noche. La lluvia cayó, no como gotas, sino como ríos enteros golpeando tejados de paja y senderos de barro. Los ríos Vístula y Dnieper rugieron, rompiendo sus orillas, y los lagos alzaron, tragando aldeas. El agua corría entre los pinos, arrancando robles centenarios. Hombres y mujeres huían, cargando sacos de grano o tirando de sus hijos. Algunos trepaban a los cerros, otros se aferraban a botes de corteza, pero las olas los volcaban. Lobos aullaban desde las colinas, y los ciervos, atrapados, se hundían en el lodo. Las aves, con las alas rotas, caían al agua, y el viento llevaba sus plumas al horizonte. La tierra se volvió un pantano sin fin, donde solo el trono de Perún retumbaba, profundo como un tambor. Un hombre, conocido por su bondad, recibió un aviso. Los Domovoi, espíritus del hogar, susurraron en la noche mientras el fuego de su choza crepitaba. «Construye un bote», dijeron, «y salva a los tuyos». El hombre, con manos fuertes, cortó abedules y tejió cuerdas de cáñamo. Día tras día, bajo la lluvia que ya caía, alzó un bote ancho donde metió a su esposa, sus hijos, sus cabras y un par de gallinas. Otros relatos dicen que los espíritus no hablaron de botes, sino de una montaña alta, un pico donde el agua no llegaría. El hombre, guiado por un cuervo negro, llevó a su familia a esa cima, cargando sacos de pan y pieles para el frío. Mientras el mundo se hundía, ellos esperaban. En el bote, las olas los mecían, y el hombre remaba, esquimando troncos y restos de aldeas. En la montaña, el viento cortaba su rostro, pero los Domovoi los protegía, susurrando entre las rocas. Abajo el agua rugía, cubriendo bosques y prados, y los gritos de los ahogados se apagaban en la tormenta. Pasaron días y el cielo se cansó, Perún bajó su martillo y las nubes se abrieron, dejando pasar un sol débil. Las aguas retrocedieron, lentas, dejando charcos y lodo brillante. Los ríos hallaron sus cauces y la tierra empapada exhaló vapor bajo la luz. El hombre y su familia, ya fueran en el bote o en la montaña, tocaron suelo seco.
El bote encalló en una llanura, y el hombre, con los pies en el barro, miró el cielo despejado. En la montaña bajaron entre rocas, sintiendo la hierba nueva bajo sus botas. Juntos amontonaron piedras y encendieron un fuego. Ofrecieron pan, miel y leche a Perún y a los espíritus, y el humo subió, mezclándose con la brisa. La tierra respondió, del lodo crecieron juncos, luego pastos, luego árboles jóvenes. Liebres saltaban entre las rocas, y halcones planeaban en el cielo claro. Los hijos del hombre corrieron, riendo, y las cabras pastaron en laderas verdes. El mundo, limpiado por el agua, latió otra vez, y el hombre, con las manos en la tierra, supo que la vida había regresado.